should have asked for that a long time ago. Buenas noches, mis hermanos. Estamos iniciando una semana más de estar en casa. Por lo menos los que estamos quedándonos en casa. Estamos iniciando una semana más de programación, de esta programación que ha venido a resultar de algo imprevisto. Le damos gracias al Señor por permitirnos compartir su palabra. Le damos gracias al Señor por toda la aceptación que estos estudios y la programación que como Iglesia Cristiana Unida estamos ofreciendo, por toda la aceptación que han recibido de parte de ustedes. Muchísimas gracias. Ha sido una gran bendición estas 3 semanas pasadas. Estamos iniciando esta cuarta semana ya de programación, de compartir la palabra del Señor a través de todos de las 3 sesiones diarias que tenemos a las 3 de la tarde con nuestro hermano pastor Denis Flores, luego un tiempo de alabanza, de adoración al Señor a través de la música con mi familia, y ahora para compartir la Escritura. Muchísimas gracias por su participación y por la aceptación que han tenido a estos programas que estamos ofreciendo. Muchísimas gracias. Vamos a iniciar el día de hoy con un tema me parece bastante acorde al tiempo que estamos viviendo. Cómo evitamos la depresión bíblicamente, cómo evitamos caer en esto que está atacando a muchísimas personas, y queremos hablar sobre lo que la palabra del Señor enseña, lo que la palabra del Señor tiene para que nosotros podamos enfrentar todas estas situaciones que son muy humanas. Así que mis hermanos ya saben, volvemos nuevamente al formato que hemos estado haciéndolo por las 3 últimas semanas. El de compartir el estudio, el recibir sus preguntas, el escuchar sus comentarios y sus peticiones de oración. Mis hijos ya están aquí disponibles junto con mi esposa para poder recibir las peticiones de oración que ustedes tengan, las preguntas que ustedes van a hacer o deseen hacer a lo largo de este programa. Ya estamos preparados para eso, así es que mis hermanos, gracias también por habernos acompañado el jueves y el viernes en el recordatorio del sacrificio de nuestro Salvador y nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos a iniciar con una oración para rápidamente empezar con este tema que espero que llegue a ser de mucha bendición o de gran bendición para todos ustedes, independientemente si están enfrentando la depresión o están ya en depresión. Va a serles de mucha bendición, estamos seguros que sí. Padre bueno, gracias le damos, Señor, en esta noche. Muchísimas gracias por la bendita oportunidad que usted nos da, Señor, de poder iniciar una nueva semana de aprendizaje, de compartir su palabra, de poder conocer la voluntad suya, Señor, para los problemas muy humanos que enfrentamos todos los días como creyentes. Señor mío, gracias por su bendición, y le rogamos, Señor, de que usted nos permita de sabiduría para poder compartir este tema que es muy delicado y es muy profundo. Señor, pero creemos y estamos completamente convencidos que su palabra tiene mucho que enseñarnos, Señor, para este tema, como en todos los temas de la vida. Su palabra, Señor, es suficiente para poder traer a nuestra mente, a nuestras emociones, la estabilidad que necesita para continuar cumpliendo con el propósito de nuestra existencia. Le rogamos, Señor, que me permita tener una palabra clara, Señor, sencilla, simple, fácil de comprender, para que todos podamos ser bendecidos a través de la exposición de su palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias, Padre mío. Amén. Le decía a mis hermanos que vamos a empezar estas clases hoy y mañana. Es muy probable que nos demoremos entre hoy y mañana para poder desarrollar este tema cómo evitamos caer en la depresión de una forma bíblica. Pero también vamos a tener la clase de cómo salimos de la depresión si ya estamos en ella de una manera bíblica. Entonces vamos a ver, yo considero, y con la ayuda del Señor vamos a usar toda esta semana
el lunes y martes. El miércoles vamos a estar enfocados en aprender el libro de Romanos. Vamos a darnos un descanso de estos temas el día miércoles, pero hoy y mañana martes vamos a compartir cómo evitamos caer en la depresión bíblicamente o de una forma bíblica. El miércoles nuevamente continuamos con el libro de Romanos. El jueves y el viernes, con la ayuda del Señor, vamos a tratar el tema de cómo salimos de la depresión si ya estamos en la depresión de una forma bíblica. Lunes y martes, hoy y mañana, vamos a tocar cómo evitamos caer en la depresión, y jueves y viernes cómo salimos de eso si ya estamos experimentando aquello. Ahora, déjeme comenzar con una aseveración. Nosotros estamos como familia colaborando. Déjame decirles lo que no somos para que no haya ninguna confusión ni usted tenga unas expectativas que no corresponden. Al tratarlos este tema de la depresión, de ninguna manera quisiera que usted pensara que yo soy un psicólogo. Yo no soy psicólogo. He tenido una preparación en psicología, he tomado clases de psicología como parte del bachillerato para obtener un grado teológico. Sí, he estudiado algunos cursos obligatorios en varios semestres de psicología, pero yo no soy psicólogo, no me considero psicólogo. Valoro y aprecio muchísimo el trabajo que nuestros hermanos, sobre todo nuestros hermanos psicólogos, que tengo muchos hermanos en la fe, amigos, amigas, algunos de ellos que los considero incluso como familia, que son profesionales en esto. Es la rama que ellos han elegido para su preparación, y de ninguna manera voy a tratar de compararme siquiera con estas personas que han estudiado psicología. Yo no soy psicólogo, soy pastor de la palabra del Señor, soy maestro de la palabra del Señor. Esa es mi profesión, esa es mi vocación. Yo no soy psicólogo. Por favor, no quiero que me vea, no quiero que de ninguna manera causar una falsa impresión con ustedes de que soy psicólogo al tratar estos temas. Sin embargo, considero que al analizar la palabra del Señor, la palabra me parece que es suficiente, y es realmente suficiente para responder a todos los problemas humanos. Y se lo digo porque como el Señor fue el que nos creó, el Señor fue el que nos hizo, de modo que el Señor tiene que tener, bajo esa consigna, el Señor tiene que tener la solución para todos los problemas humanos, porque Él fue el que nos creó. Entonces, cuando analizamos la palabra del Señor, o cuando me dedico a estudiar la palabra del Señor bajo el concepto de que el Señor nos creó, el Señor nos formó, el Señor nos hizo y no nosotros mismos, entonces el Señor tiene que tener la respuesta para todos los problemas que como seres humanos enfrentamos. Y entonces la única manera de llegar a descubrir la solución para todos los conflictos que el ser humano enfrenta, internos, emocionales, y en su mundo fuera de él, entonces tenemos que recurrir al estudio de la palabra, porque la palabra es lo único que tenemos revelado de Dios. Entonces, partiendo de eso, mis hermanos, quiero que usted esté muy que tenga esta información de lo que yo no soy. Yo no soy un consejero. Lo otro que yo no soy, mi hermano, es nosotros estamos apoyando a la Iglesia Cristiana Unida en Chicago. Es la iglesia donde el Señor nos permitió llegar, el Señor nos alcanzó en esa iglesia. Fuimos, ¿no? Así como Él fue formado a los pies o bajo la tutela del reverendo William Quiseno. Nosotros salimos hace algunos años de la iglesia a pastorear, y hemos pastoreado por casi cerca de 10 años. Y volvimos nuevamente a la Iglesia Cristiana Unida, y estamos colaborando con ellos en aquellas cosas que la iglesia o el liderazgo ha considerado nuestra ayuda útil para la congregación, y nosotros hemos tenido a bien dar gracias al Señor por la manera como nuestros hermanos se han acercado a nosotros para pedir nuestra ayuda en la congregación, y ahora en estos tiempos que estamos viviendo de crisis. Así que tampoco, no quiero que se lleve la impresión de que yo soy el pastor de la Iglesia Cristiana Unida. Yo no soy el pastor de la Iglesia Cristiana Unida. Somos pastores que Dios ha llamado y ha formado y nos está ayudando. Estamos en este tiempo
ayudando a la Iglesia Cristiana Unida nuevamente en aquello que se nos ha pedido que hagamos, y estamos mucho más que agradecidos con el Señor y con nuestros hermanos líderes de confiar en nosotros para este tipo de ayuda. Así es que nuestro hermano Denis Flores es el que está haciendo, en este momento, él es el encargado de la congregación de una manera interina. Entonces, él es el pastor interino de la Iglesia Cristiana Unida en estos momentos, y usted puede escuchar a nuestro pastor todos los días en su reflexión que él hace a las 3 de la tarde. Así que ni soy el pastor de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago, ni soy el consejero de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago, ni soy ni soy psicólogo, para que no me ponga en ese contexto. Soy un siervo del Señor y lo que queremos es servir al Señor. Dicho esto, mis hermanos, con esta aclaración, vamos a comenzar esta clase. ¿Cómo nos debemos de preparar para esto? Para no caer en la depresión, pero bíblicamente correctos, bíblicamente correctos. ¿Cuántos de ustedes los que están viendo esta clase, los que nos verán a través de esta hora de programación, y los que lo verán después de que esto termine? ¿Cuántos de ustedes están pasando pruebas que lo están empujando a experimentar momentos de angustia, o momentos de estrés, o momentos de enojo, momentos de abandono, momentos de ira o momentos de soledad? Mis hijos, si ustedes pueden poner el monitor ahí para yo poder ver la hora, me ayudaría mucho en ver la hora. ¿Cuántos de ustedes creen honestamente que están a punto de caer en depresión? Deseo que partamos de esta realidad. Es una realidad que enfrentamos como seres humanos, y estas realidades no se eliminan por ser cristianos. Los problemas que enfrentamos, absolutamente todos los problemas que enfrentamos, en mayor o en menor escala, dependiendo de lo que enfrentemos, escuche bien, van a atacar a nuestras emociones, y de la forma como respondamos frente a estos retos o encrucijadas de la vida será el resultado de nuestra condición emocional, física y espiritual. Nuevamente, los problemas que enfrentamos, absolutamente todos los problemas que enfrentamos, en mayor o en menor escala, dependiendo de lo que enfrentemos, van a atacar o tienden a atacar nuestras emociones, y de la forma como respondamos frente a estos retos o encrucijadas de la vida será el resultado de nuestra condición emocional, física y espiritual. Ahora, quisiera que habláramos de este tema de una forma muy honesta u honestamente. Quisiera que habláramos honestamente de lo que vivimos como género humano, como parte del género humano. Mi deseo es que usted nunca espiritualice su vida. Por favor, no lo haga. Hay una gran cantidad de personas que el día de hoy espiritualizan su vida. Hay una gran cantidad de hombres llamados pastores que espiritualizan estas cosas. Mi deseo es que usted no espiritualice su vida, ni el deseo de Dios, que está por encima del mío, también es así, de que usted no espiritualice su vida, sino que lo viva de una forma espiritual, que es diferente. Una cosa es espiritualizar la vida y otra cosa es vivir de una manera espiritual. Es completamente diferente. Cuando nosotros espiritualizamos todo, podemos llegar a caer en la tendencia de ver a Satanás metido en todo. Lo que el Señor nos manda es a que vivamos una vida espiritual, es decir, una vida dependiendo de valores y de principios que nosotros encontramos en las Escrituras. Como decía, aunque se parezcan, es totalmente diferente. La vida espiritualizada, escuche bien por favor con atención, la vida espiritualizada no considera los problemas humanos como problemas humanos, sino únicamente como un ataque de Satanás, en el que usted no participa en lo absoluto, sino que encomienda todo a Dios. ¿Me explico? Esa es la forma de espiritualizar la vida, en la que todo se refiere a Satanás y usted parece que está realmente atado de manos porque todo depende de Dios.
Todo depende de Dios y sobre todo depende de Dios de acuerdo al ataque que Satanás quiera traer a su vida. Y eso no es verdad. La vida real no funciona así. La Biblia, que es la palabra de Dios, no nos enseña tal cosa. La vida espiritual, la que todos debemos de vivir, la que todos debemos de gozar, la vida que fue creada por Cristo nuestro Señor. Acabamos de celebrar la Semana Santa, la pasión, la muerte, la resurrección de Cristo Jesús. Esa vida que vivió Cristo Jesús, nuestro Señor, la vivió para que todos los que creyéramos en Él disfrutásemos de la vida. La vida espiritual es aquella en el que tanto usted hace la parte que le corresponde hacer, porque entiende que Dios no lo va a hacer por usted y permite que Dios haga la parte que a Él le corresponde, hacer, que usted no puede hacerlo por Él. Y en esa práctica constante de convicciones se encuentra la verdadera victoria. A lo que voy es esto, mis hermanos. Presten mucha atención, por favor. Para enfrentar o para evitar caer en la depresión, como en todos los problemas que son muy del género humano, por favor, no espiritualice su vida. No entregue todo eso, escúcheme bien lo que voy a decir. No entregue toda la responsabilidad a Dios. Hay cosas que Dios va a hacer que usted y yo no podemos entrometernos, porque al entrometernos en lo que Dios quiere que hagamos, en lo que Dios solamente está dispuesto a hacer o llamado a hacer, nosotros vamos a empeorar las cosas. Hay realmente cosas en nuestra vida que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, el Señor nos ha dado la salvación, no lo podemos lograr, es trabajo de Dios. El Señor nos da de su paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros no podemos lograrlo por nuestro esfuerzo, Él no nos da. El Señor nos demanda que nosotros confiemos en Él. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que la confianza de Dios sea diferente hacia nosotros. Hay cosas que Dios ha logrado y que solamente Dios puede hacer. Pero también hay otras cosas que el Señor nos demanda que nosotros la hagamos, porque Él no la va a hacer por nosotros. Espiritualizamos la vida cuando nuestra dependencia es una fe ciega, es decir, eso está todo en tus manos y Dios mío, yo me olvido de la parte que me corresponde hacer. Así no funciona la vida cristiana. Dicho esto, la depresión es una realidad que usted también lo enfrenta como creyente. La depresión es una realidad que usted también lo enfrenta como creyente. Por muchísimos años, yo viví escuchando, sobre todo en mi niñez y en mi adolescencia, parte de mi juventud, de los pastores con los que Dios me permitió interactuar, que la gran mayoría de ellos, por no decir todos ellos, consideraban la depresión como una posesión demoníaca. Entonces, miraban la depresión como o consideraban la depresión o trataban a la depresión como una posesión demoníaca. Entonces, todas las personas que eran poseídas o manifestaban rasgos de depresión habían pecado de alguna manera tal o de cual forma para haber hecho que Satanás tome posesión de su cuerpo, y la solución frente a estas muestras de depresión de una persona que decía haber entregado su vida a Cristo era el exorcismo. Es decir, el quitar el demonio o luchar cara a cara contra Satanás para vencer sobre el demonio de la depresión. De modo que una persona que mostraba signos de depresión era una persona que estaba viviendo en pecado. Se da cuenta que usted, cuando parte de un error, todas las cosas, todos los demás elementos que participan dentro de eso van a ser un error también. De modo que la depresión es una realidad que usted también lo enfrenta como creyente. Usted no es ajeno, ni yo soy ajeno a este tipo de tentación. Todos, desde que amanecemos, estamos enfrentando la tentación de llegar a experimentar la depresión desde que amanecemos. Pero quisiera ir un poco más profundo que únicamente diagnosticar la depresión
Nuevamente, yo no soy un psicólogo, sino que quisiera que encontremos bíblicamente soluciones prácticas para vencer este problema de raíz, y aquí sí le puedo ayudar. Aquí sí podemos ayudarnos mutuamente al descubrir los principios bíblicos. Al terminar esta serie de estudios, de repente la solución que bíblicamente voy a compartir no le guste. Es muy probable, o seguramente a más de uno no le va a gustar cuando terminemos de compartir esta serie de clases sobre la depresión, pero aunque no le guste, déjeme decirle que sí funciona. Sí funciona. Quizá al finalizar esta serie de estudios, usted no esté de acuerdo con la solución porque usted de repente se imaginó otra solución, pero yo le pido que usted me crea que si lo dice la palabra de Dios, aunque usted no lo crea, es la mejor solución. Partamos de estos principios. Me gusta a mí estructurar mi vida y estructurar de la vida de los que me rodean y estructurar la vida de las personas que me oyen a través de principios y mandamientos. Los mandamientos son aquellos órdenes que nosotros encontramos en la palabra del Señor, que no necesitan buscar interpretarlos de alguna u otra forma. Son muy claros, son muy directos. No adulterarás. Nadie pone a orar, Señor, ¿podría adulterar o no? La palabra dice, no matarás. Ninguno de nosotros se pone a estar pensando o tener un tiempo de oración y decir, Señor, ¿voy a matar o no voy a matar? Aunque le provoque y le den razones, usted no puede hacerlo porque los mandamientos del Señor son muy claros. Entonces, pero los principios son aquellos pensamientos que desarrollamos y encontramos en nuestro estudio de la palabra del Señor que crean en nosotros verdades inamovibles para vivir la vida. Para vivir la vida. Entonces, tanto los principios bíblicos que desarrollamos al escudriñar la palabra y descubrimos esos principios en la palabra del Señor. Por ejemplo, usted no va a encontrar un mandamiento directo que diga en la palabra que usted no puede fumar, por ejemplo. No va a encontrar un mandamiento que diga tal cosa o una orden de Dios que diga tal cosa, pero hay principios que nosotros podemos analizar, podemos escudriñar la palabra que vamos a analizar para empezar a descubrir esos principios de la palabra del Señor. Por ejemplo, dice la palabra que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es una verdad. Por lo tanto, no vamos a dañar nuestro cuerpo con aquello que puede tener el potencial de dañar el templo del Espíritu Santo. Entonces desarrollamos principios a la par de encontrar una palabra o una propuesta en la palabra del Señor. Entonces, esos principios que desarrollamos, más esos mandamientos que encontramos en la palabra, se convierten en nuestras convicciones. Nuevamente, los principios bíblicos que desarrollamos al escuchar, al interpretar la palabra del Señor, al leer la palabra del Señor, esos principios bíblicos que descubrimos en la palabra, más los mandamientos directos que encontramos en la misma palabra, dan como resultado nuestras convicciones. Voy a perdonar no porque quiera hacerlo solamente, sino porque la palabra de Dios me manda a perdonar. Son convicciones. No voy a buscar excusas para perdonar, voy a perdonar porque la palabra de Dios me manda a hacerlo. Me someto a esas convicciones, entonces el resultado es que no voy a actuar a través de mis emociones, voy a actuar a través de mis convicciones. Voy a responder a un problema frente a la seguridad que yo tengo de haber descubierto convicciones y principios bíblicos. No voy a responder de acuerdo a cómo me sienta. ¿Me siguen? Eso es lo que realmente deseo de todo corazón que usted que me está escuchando pueda desarrollar. Poder entender los mandamientos del Señor y poder desarrollar principios bíblicos para que usted pueda enfrentar todos los problemas de la vida, absolutamente todos los problemas de la vida, y así nos damos cuenta o descubrimos para nuestra experiencia que la palabra de Dios es suficiente para
todo, absolutamente todos los problemas que nosotros podamos enfrentar. Sigamos, mis hermanos. El problema no es la depresión, sino el cómo evitamos llegar a él. El problema no son los problemas que usted tiene, sino cómo los enfrenta. Estamos en un tiempo bastante fuerte, bastante duro. Estamos enfrentando una crisis mundial. Muchos de nosotros estamos recluidos en nuestras casas por algún tiempo, ya más o menos, por lo menos más de un mes. Estamos aquí sin hacer la vida cotidiana que acostumbrábamos a hacer. Y muchos seguramente la primera semana lo tomamos como alegría, como un gozo de poder estar aquí en la casa, hacer las cosas que no habíamos hecho por mucho tiempo. Y resulta que de pronto ya la segunda semana, la tercera semana, empiezan a llegar los recibos que tenemos que pagar, las cuentas que tenemos que pagar, la renta que tenemos que pagar, el mortgage que tenemos que pagar, o la hipoteca que tenemos que pagar, para decirlo en español o en castellano. Entonces empezamos a ver que todo a nuestro alrededor está permitiéndonos entrar en esa tentación de caer en depresión. He recibido varias o muchas llamadas de parte de ustedes diciéndome que están experimentando depresión, que algunos de ustedes están luchando por no caer en la depresión. Y el tema que ustedes me solicitaron en sobremanera es buscar precisamente hablar sobre la depresión. Es decir, hay muchos elementos en este momento que pueden estar tocando nuestras emociones para perjudicarlas. El problema no es eso, que es verdad. Hay una gran presión que vamos y estamos enfrentando en el día de hoy, sobre todo si usted está en la condición como estamos nosotros, que estamos sin trabajo por más de un mes, por más de 2 meses. Entonces, siempre está la amenaza de cómo vamos a hacer para enfrentar nuestras responsabilidades sin que nos perturbemos. Y el problema no está en la amenaza de la depresión, sino en cómo lo enfrentamos. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo enfrentamos esto? Hoy voy a concentrar en hablarles de cómo evitamos la depresión de una forma bíblica. ¿Cómo nos debemos de preparar bíblicamente para vencer este terrible mal que ha causado y seguirá causando tragedias en la vida personal, en la vida familiar, en la vida social, inclusive de usted como creyente? Porque recuerde algo y manténgalo como un principio bíblico en su vida. Usted es parte del género humano, por lo tanto enfrentará todos los desafíos que el género humano enfrenta. Usted es un ser humano y va a enfrentar como ser humano todos los desafíos que como ser humano tiene que enfrentar. Usted y yo no somos ajenos a esos desafíos por el hecho de haber entregado nuestra vida al Señor. No es verdad. ¿Están atentos? ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Si ustedes tienen alguna petición de oración, por favor, les suplico que lo empiecen a hacer para que tan pronto terminemos la clase podamos tener ese tiempo para orar. ¿Cómo usted evita caer en la depresión de una forma bíblica? Cuando usted reconoce todos los días, en cada momento, diariamente, que usted tiene a Dios con usted, valga la redundancia. ¿Cómo usted evita caer en la depresión de forma bíblica? Cuando reconoce diariamente que tiene a Dios con usted. Apúntelo, por favor. Apúntelo. Y apunte ahí 2 Corintios 1, del 8 al 11. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 1, del 8 al 11. Usted como creyente tiene que constantemente reconocer frente a la amenaza de depresión. Usted tiene que estar reconociendo constantemente que Dios está con usted, que Dios está de su lado, que Dios está ahí. Aunque usted no lo vea, Él está ahí. Aunque usted lo vea, Él está ahí.
Aunque usted no lo sienta, Dios está ahí. Aunque usted lo sienta, Dios está ahí. Independientemente de las emociones que usted esté enfrentando, Dios está con usted. Dios está con usted. Es una verdad escritural, es una verdad de la palabra del Señor, que si usted la empieza a creer, va a tener el potencial para enfrentar esta enfermedad o esta amenaza de depresión. Es una enfermedad emocional. La depresión es una enfermedad emocional. De modo que esto es lo que bíblicamente el Señor nos quiere empezar a enseñar. Usted y yo podemos evitar caer en la depresión cuando reconocemos inteligentemente, sesudamente, conscientemente que el Señor está con nosotros. Dios está aquí, como Dios está con usted. Dios está aquí, está alegre de que compartamos su palabra de la forma como lo estamos haciendo. Y Dios está ahí con usted, está contento de que usted esté abriendo su corazón, abriendo su mente para recibir la palabra que Él desea que llegue a su mente, para que usted tenga las armas para evitar caer frente a eso. ¿Se da cuenta de lo que le decía al principio? El problema no es la depresión, sino cómo lo enfrentamos. Segunda de Corintios capítulo 1, versículos del 8 al 11. Dice así, escúchalo bien por favor, porque vamos a descubrir grandes verdades aquí. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. No quiero que ustedes ignoren, dice, lo que hemos vivido, las peripecias que hemos pasado por el Evangelio. Porque pues fuimos abrumados, es decir, emocionalmente fuimos confrontados o llevados a nuestra máxima potencia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Es decir, Pablo está diciendo, nosotros enfrentamos situaciones tan difíciles que emocionalmente nos llevaron hasta nuestro límite, que al analizar todo lo que estamos pasando, nos llevó a considerar la muerte como una posibilidad. Asumimos la muerte como una posibilidad, imagínense. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Se da cuenta? Cómo un creyente puede empezar a enfrentar estos ataques depresivos cuando uno está consciente de la presencia de Dios. Nuevamente, pero tuvimos en nosotros mismos, sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Y mire qué es lo que originó, cuál fue el resultado de esa confianza, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, Pablo está diciendo, nosotros fuimos llevados a nuestro límite emocional, pero nosotros mismos nos declaramos muertos, es decir, nosotros mismos dijimos, hasta aquí llegamos, esto es nuestro acabose. Pero no fue una actitud derrotista o una actitud derrotada. Fue una decisión que ellos tomaron para que no confiaran en ellos. Es decir, yo no tengo la capacidad de enfrentar esto por mis propios medios. Necesito que Dios haga la parte que le corresponde hacer. Yo voy a creer que mi vida está en las manos del Señor. Yo voy a hacer mi parte de poner mi confianza en ese Dios que no veo, en ese Dios que no siento, pero ese Dios que está ahí. Voy a depositar mi confianza. Esa es la parte que le corresponde a usted de hacer, que Dios no la va a hacer por usted. Usted tiene que
tomar la decisión de confiar en Dios y creer que Él está con usted en este momento a pesar de lo que usted vive. A pesar de lo que usted enfrenta, Dios está ahí. Decía que usted como cristiano, mi hermano, mi hermana, va a enfrentar los problemas que son muy propios al género humano. La gran diferencia y la más grande bendición que usted tiene como creyente es que, nuevamente, quiero reforzar este pensamiento, esta verdad escritural. Usted nunca está solo. Usted nunca está sola. Nunca. Siempre Dios está con usted. Siempre. Esa es la bendición, la verdadera bendición de ser un creyente. Porque nosotros tenemos la capacidad de usar la fe salvífica, la fe salvadora. Nosotros tenemos la capacidad de creer, que es el significado de fe, esa capacidad de creer en Dios, en el hacer de Dios, en lo que Cristo logró. Tenemos la capacidad de usar esa fe para enfrentar estos momentos de crisis. La verdadera fe cristiana es útil cuando nosotros estamos amenazados en tiempos por circunstancias adversas a nosotros, por experiencias difíciles a nosotros, ya sea la pérdida del trabajo, la pérdida de un familiar, una enfermedad repentina, lo que sea. La fe cristiana, la fe en Cristo Jesús es para usarlas en tiempos como estos. La fe cristiana no se usa en tiempos de bonanza solamente, se usa en tiempos de escasez. La fe cristiana no se usa solamente cuando recibimos a un nuevo ser que acaba de llegar, que acaba de nacer, valga la redundancia. Nosotros no utilizamos solamente la fe para ese momento de ser agradecidos por la nueva vida, sino que utilizamos la fe cuando de una manera improvista un familiar fue arrancado de nuestro lado y entonces no encontramos respuesta, entonces empezamos a sentir amenazas para deprimirnos. La fe cristiana se tiene que usar para esos momentos. Amén. Dios siempre está con usted. Esa es la bendición de ser un creyente. Usted va a enfrentar lo que todo ser humano va a enfrentar, pero lo hace con la poderosa ayuda y ministración de Dios. Usted tiene que estar convencido de esto todos los días, todos los días. El más serio problema no es la depresión, como se lo decía, sino el creer que usted está luchando únicamente con sus fuerzas. Ese es el gran problema de la depresión. Si usted cree que está luchando con sus fuerzas, que solamente son sus fuerzas, usted está enfrentando la tentación para deprimirse muy fuerte. Si usted cree que se está empezando a quedar solo o sola frente a lo que está viviendo, usted está con la amenaza de caer en la tentación muy fuerte, muy fuerte. Si usted es de las personas que en este momento dice, realmente estoy orando, nada pasa, estoy orando, nada sucede, le estoy poniendo mucha fe para que el Señor me dé un trabajo y el trabajo no llega, estoy rogándole al Señor que salga el gobernador y diga que no vamos a pagar la renta, que no vamos a pagar las hipotecas, pero eso no pasa y ya veo que la cuenta en el banco está haciéndose más reducida o ya no hay. Entonces, Satanás lo que está haciendo, ahí está el trabajo de Satanás, de empezar a enviar esos dardos para que nosotros creamos que Dios no nos oye. Es que seguramente es un pecado que yo hice, es que seguramente Dios a mí no me oye, ¿y sabe cuál es el gran deseo de Satanás para que usted piense así? El gran deseo de Satanás es que usted pierda la fe. Y usted llega a perder la fe cuando usted se convence a sí mismo que todo lo que está viviendo lo está enfrentando solo o sola, sin la ayuda de nadie. Aquí es donde la palabra nos tiene que dar convicciones y esas convicciones tienen que ser nuestra fortaleza. Si mi padre y mi madre me abandonaran, mira al extremo que llega, al ejemplo extremo que llega el salmista. Si mi padre y mi madre me abandonaran, con todo eso el Señor me va a recoger.
no he visto justo desamparado, no he visto su simiente mendigar pan. Eso es verdad de Dios. Eso es verdad de la Escritura. Usted la tiene que creer. Usted tiene que convencerse que eso es palabra de Dios. No he visto justo desamparado. Usted no es justo ni justa porque usted decide serlo, sino porque Dios la hace justo y justa a través de Cristo. Por lo tanto, para usted y para mí es esta promesa, esta seguridad de la Escritura. No he visto justo desamparado ni a su simiente mendigar pan. Eso usted tiene que creerlo. Dime, Abigail. Mari Carmen pregunta, Pastor, ¿pero es normal sentir depresión cuando uno pierde a un ser querido? ¿Es una depresión pasajera aún cuando tenemos fe en Dios? La pregunta de Mari Carmen, que espero me pueda, en el transcurso del programa, me pueda dar las buenas nuevas de lo que conversamos usted y yo entre semana, confirmarme por lo menos. La pregunta de Mari Carmen que nos hace, de nuestra hermana Mari Carmen, que nos hace desde Chicago. ¿Es normal experimentar depresión cuando perdemos a un familiar, aun cuando sabemos que es pasajera? A ver, vamos a poner en claro esto. ¿Es normal ser tentados a la depresión? Sí, es normal. Todos lo vamos a enfrentar. Hay muchos ministerios evangélicos, sobre todo protestantes, que nosotros somos parte de ellos, pero una rama del cristianismo considera que la depresión es un demonio y que un creyente no puede enfrentar depresión, y no es verdad. Usted va a ver en el ejemplo de la palabra del Señor a muchísimos hombres de Dios impresionantes enfrentar depresión. Moisés, al ver a su pueblo entregado a la idolatría, fue tanta su frustración, su enojo, que desencadenó en una petición insólita. Moisés acababa de hablar con el Señor, estaba con el Señor. El Señor tenía algo muy especial con Moisés. Él había visto la maravillosa gloria del Señor, que nosotros no la hemos descubierto sino en Cristo Jesús, por la Escritura, pero él físicamente vio la gloria del Señor, y llegó a ser tanta su frustración, su enojo, que desencadenó en una petición al Señor. Dijo: Señor, mátame, mátame, mátame. Lo mismo sucedió con Elías. Después de estar viviendo una vida de milagros impresionantes, él oró para que no lloviera, y no llovió por 3 años. Volvió a orar y volvió a llover. Se enfrentó a más de 800 falsos profetas. Dios le dio una victoria impresionante, cayó fuego del cielo. Él acabó con sus propias manos a más de 400 profetas de Baal. Y luego, frente a la amenaza de que le iban a quitar la vida, el hombre se deprime, empieza a verse solo, es lo que le decía, empieza a verse solo. Elías dice: Señor, yo estoy solo, a todos tus profetas han matado, a todos los han asesinado, yo estoy solo frente a esto, estoy luchando solo aquí, mátame por favor, mátame. Fue la petición de Elías. Es decir, hay una cantidad de personajes bíblicos que experimentaron depresión al punto de solicitar a Dios que los matara. Y volviendo a la pregunta de Mari Carmen que nos hace desde Chicago, ¿es normal enfrentar el dolor? ¿Es normal enfrentar la depresión, la tentación de deprimirse por la pérdida de un familiar? Claro que es normal, es normal. Lo que no es normal es caer en depresión. Y lo que es peor aún es mantenerse en la depresión. Ahora, no estoy diciendo que no pase, porque sí sucede. Nosotros hemos tenido que sentarnos con una gran cantidad de personas que han tenido el deseo de quitarse la vida. Hemos tenido la oportunidad de sentarnos, de confrontarlos y llevar esta palabra que estamos compartiendo y empezar a que la persona escrituralmente descubra
el tipo de Dios que es para que la persona se dé cuenta de que enfrentó mal la pérdida de un familiar, una situación muy humana, una experiencia de dolor muy humana, muy humana. Mire lo que pasó con Lázaro, por ejemplo. Mandaron a llamar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se demoró a propósito en regresar a ver a su amigo en Betania. Cuando él regresa al cuarto día, y le voy a explicar por qué regresó al cuarto día, al ver el dolor de las hermanas y las quejas que ambas hermanas le hacen al Señor, encontramos el versículo más corto de la Biblia, donde dice, Jesús lloró. Y lloró por el dolor. Por el dolor. Él lloró. Pero rápidamente el Señor se enfrenta el dolor de una manera apropiada, enfrenta la amenaza de la depresión de una manera apropiada. Y dice, ¿no te dije que si creyeres verás la gloria de Dios? El Señor enfrentó la depresión de manera apropiada en el huerto de Getsemaní. Señor, estoy abatido hasta nomás, esto es muy duro, estoy enfrentando, mis emociones están a punto de colapsar, pero no que no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Es decir, la manera correcta de enfrentar la depresión o la amenaza de depresión es estar consciente de que Dios está al lado de uno. De modo que sí, ¿es normal como género humano que enfrentemos depresión? Sí, claro que sí. ¿Como creyentes es normal que caigamos en depresión? No, claro que no. ¿Como creyentes es normal que nos mantengamos en depresión? Claro que no. El problema no está en que la depresión sea una enfermedad fuerte solamente, sino que nosotros como creyentes no hemos enfrentado la depresión de una manera sabia, bíblicamente. Esa es la labor que estamos haciendo el día de hoy como Ministerio de Cristiana Unida, de ofrecerles herramientas bíblicas, no consejos humanos, bíblicas, para que usted pueda tomarlas, apuntarlas y vivirlas. De nada sirve estar compartiendo estas herramientas bíblicas si usted no las quiere creer. Lo que pasa es que para enfrentar la depresión para evitar caer en la depresión, hay una labor importante que usted tiene que hacer. Más allá de simplemente orar. Mucho más de simplemente orar. Hay personas que solamente quieren enfrentar los problemas orando porque a través de la oración le dicen, Señor, todo está en tus manos. Y el Señor dice, no, espérate. Hay cosas que yo voy a hacer que tú no las puedes hacer, pero hay cosas que solamente tú las tienes que hacer porque yo no las voy a hacer por ti. Y lo primero que estamos argumentando aquí es la seguridad de la presencia de Dios en su vida en cualquier circunstancia. Dime, Esteban. ¿La depresión y el dolor es lo mismo? La depresión y el dolor es lo mismo. No es lo mismo, pero el dolor nos lleva a la depresión. Un dolor, nuevamente, lo que acabo de decir, un dolor mal enfrentado es una depresión segura. Y cuando usted se deja acariciar por la depresión o atrapar por la depresión, entonces usted está en un camino en picada. Porque la depresión, como lo vamos a compartir el día jueves y el viernes, es una cárcel que usted construye. La depresión es una cárcel que usted construye, son barrotes que usted va poniendo a su alrededor para que usted mismo sea presa de sí, o de sí mismo, o de sí misma. No, el dolor está relacionado con la depresión, sí. El dolor produce depresión, pero el dolor y depresión no es lo mismo. La depresión es el mal uso del dolor, o la manera errónea como hemos enfrentado el dolor nos va a producir depresión. Sigamos, ¿hay alguna otra pregunta? Sigamos entonces. Cuando el problema de la depresión es creer que usted está luchando únicamente con sus fuerzas, ese es el gran problema. Cuando usted pierde la seguridad de la presencia de Dios en su quehacer diario. Escuche bien. Cuando usted pierde la seguridad de la presencia de Dios en su quehacer diario, en un mundo de dolor y tristeza y de temor, cuando usted permite, preste atención, cuando usted permite que sus emociones empiecen a perjudicar su ánimo, su estado de ánimo,
es porque usted ha dejado de creer en la promesa de Dios. Ese es el resultado. Ese es el resultado de un mal enfoque frente a la tentación de la depresión, de la lucha que tenemos contra la depresión. Cuando usted cree que Dios escucha a todos menos a usted, cuando usted se ve envuelto en un mar de confusión y de soledad, en un mundo de dolor, de tristeza y de temor, cuando usted permite que sus emociones empiecen a perjudicar su ánimo, usted ha dejado de creer en la promesa de Dios. Escuche lo que Cristo le dijo a la iglesia y se lo dice a usted en esta noche. Por favor, escúchelo y créalo. En el mundo tendréis aflicciones, dice su palabra. Pero tú tienes que creer, tienes que confiar, tienes que alimentar tu mente con la verdad de que yo he vencido al mundo, que yo estoy contigo siempre. Siempre estoy contigo. Eso es lo que dice el Señor. Aunque usted no lo vea, Dios está con usted. Aunque usted lo vea, Dios está con usted. Aunque usted lo sienta, Dios está con usted. Aun cuando usted no lo sienta, Dios recibe y recibe todo lo contrario. Si usted es de las personas que ha sido evangelizada con ese mensaje de que todo le va a ir bien cuando usted se entregue al Señor, entregue su vida y todo va a cambiar para bien, no es verdad, eso no es verdad, eso no es bíblico. Lo que es bíblico es esto: en el mundo vas a tener aflicción, dice el Señor. No te voy a eximir de enfrentar aflicción, no te voy a quitar la bendición de pasar aflicción. ¿Por qué? Porque solamente a través de pasar por esos periodos de aflicción, tú vas a poder reconocer mi presencia, que yo estoy contigo siempre. Es fácil descubrir que Dios está a nuestro lado cuando en lugar de botarnos del trabajo recibimos un aumento de salario. Es fácil creer que Dios está con nosotros cuando en lugar de quitarnos el empleo, nos dan un aumento de salario, nos dan una posición mejor. Es fácil dar gracias a Dios por eso. Es fácil ver a Dios obrar en esos momentos que nosotros consideramos sublimes o de felicidad. Pero el Evangelio está dado a nosotros para creer en la presencia de Dios cuando todo empiece a salir mal. Cuando las tribulaciones, cuando los problemas empiezan a abrazarnos, es el momento de nosotros usar el poder de Dios para enfrentar todo esto. Esa es la seguridad con la que el apóstol Pablo enfrentó su día con día. Aquí el apóstol está relatando su experiencia de Hechos capítulo 19, 23 al 41. Apúntelo por favor. Y lo voy a decir despacio para que no me llamen a quejarse. Aunque me gusta que se quejen. Hechos capítulo 19, versículos 23 al 41. Él fue tomado juntamente con sus compañeros de evangelismo y estuvieron a punto de perder la vida. El apóstol Pablo enfrentó la tentación de la angustia profunda, perdió toda esperanza de vivir. Pero mire el contraste que el apóstol Pablo hace. Él perdió toda la esperanza de vivir, pero nunca perdió la esperanza en Dios. Bendición completa. Bendición total. Perdió la esperanza de vivir porque estaba relacionado con lo que él podía ser. Nunca perdió la esperanza en Dios porque sabía él conocía qué tipo de Dios él estaba sirviendo. ¿Lo conoce usted? ¿Conoce el tipo de Dios que usted sirve? ¿Realmente usted ha descubierto el tipo de Dios que usted tiene? ¿La bendición que usted tiene como creyente? ¿Qué le falta? Lo compartí esto hace unos meses atrás con mis hermanos en la escuela dominical de la Iglesia Cristiana Unida, las cuales estoy enseñando. ¿Qué tiene usted como creyente? Por favor, apunte. Tome lápiz y papel, apunte. Para que usted se dé cuenta
lo bendecido que es, lo bendecida que es, pero que usted no ha descubierto, ni se ha dado, ni ha realizado esto. ¿Qué es lo que usted tiene cuando usted entrega su vida? ¿Qué usted el Señor le entrega y le regala para que usted enfrente la tribulación que Él nos ha prometido que vamos a enfrentar? Usted tiene a Dios Padre, usted tiene a Dios Hijo, usted tiene a Dios Espíritu Santo con usted. Usted tiene su palabra para alimentarse. Usted tiene la oración, usted tiene el ayuno, usted tiene sus hermanos que oran por usted. Usted tiene sus líderes que velan por su vida. Usted tiene su pastor. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Dios lo ha equipado a usted con todo lo que usted necesita para enfrentar todo tipo de problemas humanos. Escuche bien, la provisión de Dios es sobrenatural para los problemas muy humanos que usted y yo vamos a enfrentar. Nuevamente, la provisión de Dios es sobrenatural para todos los problemas humanos que vamos a enfrentar. ¿No le parece esto hermoso? Otra forma de cómo evitamos caer en la depresión de una manera bíblica es cuando usted usa el poder de la presencia de Dios. No solamente cuando usted está consciente que Dios está con usted, pero también cuando usted utiliza el poder de la presencia de Dios, usted va a evitar caer en la depresión o va a enfrentar la depresión de una manera correcta, de una manera sabia. Filipenses 4 al 7. Mire cómo el Señor nos enseña. Filipenses 4 al 7. Seguramente usted esta es una porción que la tiene de memoria, pero que nunca la ha usado correctamente. Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 7, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tu testimonio, dice el apóstol Pablo, tu testimonio sea conocido por todos los hombres como un hijo de Dios, como una hija de Dios. ¿Y cuál testimonio? El de estar regocijado siempre, independientemente de las circunstancias, independiente de lo que vives. Usted y yo podemos vivir y enfrentarlo de la manera como la palabra del Señor dice, regocijaos siempre. El Señor está cerca. El Señor no está lejos. El Señor está cerca de usted. Por nada, por esa razón, dice el apóstol Pablo, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón, el asiento de tus emociones. Ahí donde el ataque del enemigo va a tratar de llevarte a la ansiedad, al estrés, a la depresión, el Señor va a guardar tu mente y va a guardar tu pensamiento en Cristo Jesús. ¿No le parece eso una escritura poderosa para enfrentar la depresión y nunca caer en él? Esto es lo que está escribiendo el apóstol Pablo y está relacionado con esos ataques emocionales. De nada sirve tener a Dios con usted y nunca usar ese poder. De nada sirve. De nada sirve saber que Dios está siempre con usted si usted no sabe cómo reflejarlo en su vida diaria. Escuche bien. La presencia de Dios significa poder. No ese poder místico, inexistente, de solo sentir a Dios, porque hay mucha gente que cree que tiene el poder porque siente a Dios, y hay muchos orates locos y locas que haciendo uso de ese poder místico que no existe, empiezan a tumbar gente, a agarrar gente, a que la gente empiece a brincar, a saltar, irse de cabeza, irse de espaldas. Y si usted es de los que practica eso y nada de eso le ha ayudado, es porque usted tiene que escuchar lo que estamos compartiendo el día de hoy. Para eso está la palabra del Señor, para confrontar todas esas locuras que gente
enajenada quiere presentarlo como doctrina bíblica. La presencia de Dios significa poder. Poder para enfrentar todos los retos de su vida diaria. Ese es el poder que Dios nos da. Pero enfrentarlos con sabiduría y salir vencedor en medio de ella. Ese es el poder de Dios. La capacidad que nos da estar conscientes de su presencia y usar esa presencia de Dios para poder enfrentar todas las tribulaciones que nosotros podamos enfrentar diariamente, pero hacerlo de una manera sabia y salir vencedor de ella. Vamos a terminar aquí. Hemos avanzado muy poquito de todo lo que queremos compartir. Ya se pasó la hora, ¿sí? ¿Cierto? Ya se pasó la hora. Ya llegamos a esta hora de programación. Pero, mis hermanos, anhelo que todo esto pueda estar... yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Yo sé que va a ser de gran bendición para su vida. Apúntelo. Al terminar esta programación, usted puede volver a ver el video, repetir el video, regresar a las partes que usted considera que no han sido tan claras para usted, siga tomando los apuntes y le voy a suplicar que lo crea. Si usted no cree lo que estoy diciendo, por favor, no se preocupe, mande sus preguntas. El deseo nuestro es de hacer bien a través de usar la palabra de Dios con sabiduría, con rectitud. Ese es el deseo nuestro. El deseo nuestro no es querer presentar temas y presentar temas y presentar los temas no es el propósito. Nunca ha sido la forma de cómo me ha gustado hacer a mí ministerio. Por favor, cuestione. Por favor, cuestione. Me encanta cuando el creyente cuestiona. Me encanta cuando el creyente no cree todo lo que la persona que está frente de usted está diciendo. Es necesario cuestionar. Por favor, cuestione, hágalo. Eso es bíblico, eso es sano. Si usted tiene preguntas para mí y usted no está conforme con lo que yo he compartido, dígame por qué, muéstreme sus razones y vamos a aprender juntos. Porque se trata de su vida y de la mía. Yo aplico todo esto y créame que lo he aplicado muchísimo. Todo esto que estoy enseñando no es para ver si funciona. Sé que funciona, ha funcionado en mi propia vida. Funciona todos los días. La palabra del Señor que he descubierto funciona para la vida. Y por eso quiero compartirla con ustedes, porque sé que va a funcionar, pero si usted tiene preguntas, cuestionamientos, por favor, hágalos. Yo no me voy a ofender, créame que yo no me voy a sentir ofendido si usted cuestiona. Me voy a sentir realmente complacido, gozoso de saber de que hay gente que está utilizando lo que Dios nos ha dado y que muchos cristianos no quieren utilizar, que es esto. Utilícelo, por favor. Y dicho esto, vamos a ver si hay peticiones de oración. Hay peticiones de oración. Mañana vamos a continuar, mis hermanos. Por favor, invite a sus familiares. Comparta esto con las personas que usted cree que están atravesando amenazas de depresión. Seguramente esta puede ser la forma como el Señor quiere alcanzarlos. Y me complacería mucho el saber de que a través de todas estas cosas hay personas que están a través de todo lo que estamos compartiendo, hay personas que están entregando su vida al Señor. Eso es el regalo más hermoso que un predicador de la palabra puede recibir, cuando conoce de personas que están transformando su vida por el poder de la palabra. Así que, por favor, también lo animo a que pueda compartir en los comentarios si esta palabra está siendo de bendición. Por favor, compártalo, porque es una bendición para nosotros como ministerio saber que a través de la exposición bíblica estamos tocando los corazones, o Dios nos está usando para tocar sus corazones. Así que vamos a orar, vamos a tener un tiempo para orar, y voy a invitar a mi amada esposa para que nos acompañe en este tiempo de oración, para que pueda estar con nosotros aquí. A ver, mi amor, dime. Buenas noches, mis hermanos. Señor les bendiga. Tenemos
una petición por nuestra hermana Paulina, que gracias a Dios está mejorando, ya está mucho mejor. Gracias a Dios por su recuperación. Y también a la hermana Fabiana pide oración por su familia y los familiares que tiene en México, y en especial por sus hijos que están trabajando, y por su hijo Edgar, que está al frente como mucho luchando frente a este virus. Y Sonia Munguía. Compañera de Mari Carmen. Muy bonito tema, pastor. Eso fue la que me mantuvo de pie y sintiendo dentro de mí que yo era positiva, pero Dios con oración y fe me ha ayudado y pido oración por mi pastor. Está pidiendo oración por su ella, pastor. por ella. Oración por mí, Y pastor. por mi familia, que no se me contagien. Horacio le da gracias a Dios por su cumpleaños de su amada esposa, que es mañana. Bendiciones. Y esos son los comentarios y las oraciones. Vamos acá, pues. O Marta Ávila también pide oración por los adultos, por los jóvenes y por todo lo que está pasando. Lucía López también nos dice que le pide al Señor que estas reflexiones de verdad lleguen al corazón de mucha gente, porque lo más importante en la vida es tener siempre a Dios por delante de todo. Y también Amanda, que nos manda bendiciones, Amandita, que nos manda bendiciones. Vamos a orar, hermanos, vamos a tener un tiempo de oración. Amén. Bendito Padre, en esta noche te agradecemos, Señor, por tu amor y por tu gracia, Señor, por todo lo, Señor, lo que estamos pasando. Te damos gracias porque lo tenemos a usted como nuestro protector y el que está, Señor, en cuidado de todas las cosas. Te pedimos de una bendición especial por aquellas personas, Señor, que están saliendo a trabajar en estos momentos o en este día. Padre, que tú sigas ayudándolos, bendiciéndolos, Padre, y guardándolos durante este tiempo que estamos pasando difícil. Que los lleves con bien y los traigas con bien de regreso a casa, Padre, cuidándolos como solamente usted lo sabe hacer. Le pedimos, Señor, que bendiga a todos los jóvenes, Señor, a toda esta juventud, Padre amado, que está, Señor, muy necesitada, Señor, muy necesitada esta juventud por usted, Señor. Le pido, Señor, que los bendiga, que puedan, Señor, en estos momentos tener, Señor, el tiempo de reflexionar y de, Señor, tener, Señor, que puedan tener un encuentro con usted, Señor, en estos momentos. También le damos gracias, Señor, por la recuperación que está teniendo con Paulina Cruz, Señor. Gracias por todo lo que ha pasado, Señor, y usted ha estado cuidando de ella y usted está bendiciéndola. Le pedimos que le siga ayudando, Señor, en esa recuperación, que pueda fortalecer sus pulmones, que pueda fortalecer su cuerpo, Señor, y que pueda sentirse protegida por usted. También por nuestra hermana Mari Carmen, Señor, que usted le siga ayudando, Señor, también en su recuperación. Por Sonia, Padre amado, que usted cuide a esas mujeres, Señor, que están pasando por esta experiencia, Señor. Le pedimos, Señor, que sea usted, Señor, tocando sus cuerpos y sanando todas sus dolencias, todos sus malestares, Señor. Y gracias, Señor, por todas las bendiciones. Le damos gracias también por el cumpleaños que mañana, si usted le permite, Señor, a nuestra hermana Lucy, Señor, que gracias por ese año que usted le va a permitir, Señor, en tu voluntad. Bendícela y sigue guiándola en sus caminos. Gracias le damos por todo. Bendiga, Señor, también en esta noche, Señor, por el pastor, ¿cómo? Cecilia Montiño, mami.
por Cecilia Motiño, que usted sea Su hija. con su hija, Señor, en estos momentos, ayudándola, bendiciéndola, Padre, cual sea su necesidad, Padre, que usted tenga bien, Señor, el bendecirla y protegerla, que usted sea con ella en estos momentos. Gracias, Padre lindo, por esta noche hermosa, Señor, que hemos tenido, sabiendo, Señor, que usted está siempre con nosotros y que todo lo que pase en nuestras vidas hay un porqué. Y le pedimos, Señor, que nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo, nos siga, Señor, bendiciendo y proveyendo, Señor, en nuestras necesidades. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, muchísimas gracias por su compañía. Y mañana a las 3 de la tarde tenemos nuevamente otro encuentro con este ministerio y ustedes, con lo que nuestro hermano pastor, el hermano Denis Flores, va a compartir en sus reflexiones que están siendo de gran bendición para una gran cantidad de personas, y nos alegramos y nos gozamos por eso. Vamos a tener un momento de alabanzas después de eso y vamos a continuar con la segunda parte de este estudio el día de mañana. Así que prepare su corazón, disponga su corazón, analice lo que hemos estado compartiendo y yo sé que va a ser de gran bendición. Estoy convencido de que la palabra del Señor compartida hoy será de gran bendición para su vida. Así que mis hermanos, mientras nos veamos o llegue el día de mañana para compartir, que Dios los bendiga en lo que resta de este día y que Dios los guarde, los proteja, los prospere en todo lo que ustedes hagan y el día de mañana gocen de la misma bendición. Mis hermanos, nos vemos, que Dios los bendiga.